Bueno, acá hay un ejemplo de una distribución uniforme. Dice, bueno, una variable definida. O sea, nosotros vamos a tener distintas variables que nos van a decir, bueno, esta variable tiene tal distribución. Lo que sí verá son variables continuas, por ejemplo, tiempo. El tiempo en minutos que una persona demora en ir de su casa a una estación de tren es una variable aleatoria t con distribución uniforme en el intervalo 20-25. ¿Bien? Si yo grafico esa distribución, no es más que esa constante entre 20 y 25, como está hecho acá. ¿Cuánto tiene que valer la altura de este rectángulo? Como dice ahí, un quinto. Bueno, porque vale 5. B menos A. B menos A sería 25 menos 20, que es 5. La amplitud del intervalo total. Entonces, la altura tiene que valer un quinto. La función 1 sobre B menos A. Bueno, entonces fíjense, uno define la variable, que en este caso ya estaba definida, de tiempo en minutos que una persona demora en ir de su casa a una estación de tren. T, el símbolo, tiene una distribución uniforme en 20-25. Y queríamos sacar una probabilidad. La persona sale a las 7:05, hay que ver si llega a las 7:28 que pasa el tren. Bueno, entonces habría que ver la probabilidad de que la persona demore menos de 23 minutos, queremos. Bueno, fíjense que ahí está marcada la probabilidad, menos que 23. Y no es otra cosa que 3 quintos, un rectángulo, o sea, si el área total es 1, vale 5, la amplitud del intervalo que yo quiero es 3 sobre 5. Hay una fórmula, bueno, eh, para Ahora se obtener... base por altura. Sí, estaba viendo si estaba... Ah, no está, bueno. Pensé que estaba escrita, porque se suele poner esto como una fórmula, o sea, pero no es otra cosa, la fórmula sería x menos a sobre b menos a. X menos a es 3, b menos a 5, 3 quintos. Pero no hace falta así escribirlo como una fórmula, o sea, una vez que uno entendió que esto es una constante, que el área total es 1, sí, con base por altura, ya uno se da cuenta que esa es la forma de obtener las probabilidades. Y bueno, acá, ahora le digo que esto que está en el punto 2, bueno, otra cosa para mencionar ya directamente, que lo podemos ver en ese mismo ejemplo, una distribución uniforme, que es una constante. El promedio, ¿dónde va a estar? Por ejemplo, en este caso, que la distribución va la variable va de 20 a 25, porque la distribución uniforme es simétrica. Entonces, el promedio, ¿dónde va a estar ubicado? En 22.5. 22.5 es el punto medio. Bueno, también hay una fórmula, pero el punto medio entre A y B es A más B sobre 2. Y bueno, uno por definición, obviamente, es la integral entre A y B de X por la función de densidad que da 1 sobre B menos A. Bueno, resolver esta integral entre A y B me da eso que está ahí. Bueno, pero es más fácil acordarse que es el punto medio entre A y B y listo, la esperanza. Y la variancia, bueno, acá sí hay que acordarse porque no puede deducir así directamente esta fórmula sin acordarse. Pero acá hay una cosa que se puede marcar con respecto a la variancia del desvío estándar, que es para entender un poco también esta fórmula. Si yo estoy midiendo la variabilidad alrededor del promedio, y yo sé que la función de densidad es una constante,
es lógico pensar que el desvío estándar, vamos a poner esta la variable x, que el desvío estándar de la variable, y tiene que ver con la amplitud del intervalo, ¿no es cierto? O sea, cuanto más grande sea el intervalo, en este caso, por ejemplo, iba de 0 a 1, más grande va a ser el desvío estándar, la variabilidad. ¿Bien? O sea, la función de densidad siempre va a ser una constante. Entonces, si yo tengo un intervalo más grande, de más amplitud, más grande va a ser el desvío estándar. Y si yo, de esa fórmula que veíamos recién, le hago la raíz cuadrada, me queda esto. B menos A, que es la amplitud del intervalo, sobre raíz de 12. Porque la variancia era B menos A al cuadrado sobre 12. Desvío estándar. Y entonces ahí nos damos cuenta, es lógica esa fórmula, porque es la amplitud B menos A sobre una constante. Raíz de 12. O sea, el desvío estándar es proporcional a la amplitud del intervalo AB. Por ejemplo, que en este caso valía 5. La amplitud del intervalo más ancho, más variabilidad. Bueno, a partir de ahí, entonces 5 al cuadrado sobre 12 la variancia, le hago la raíz cuadrada de eso, me da el desvío estándar. Vamos a ver ahora rápido también la distribución exponencial, porque tanto uniforme como exponencial son bastante sencillas en cuanto a las fórmulas, ¿no es cierto? Después nos vamos a meter más ya el lunes que viene en estas cuestiones de punto 5455 de la exponencial que se relaciona con Poisson, de las discretas, y la normal para después, que esa sí nos va a llevar más tiempo. Bueno, la exponencial, a diferencia de la uniforme, es una función de densidad completamente asimétrica. Acá vemos la gráfica, es una exponencial, como dice su nombre, o sea, esto es asintótico hasta el infinito. Fíjense, esa es la función. Alfa es una constante, con x mayor a 0, o sea, va desde 0 hasta infinito. Pero, bueno, si ustedes se acuerdan a lo mejor de las integrales impropias, lo poco que vemos acá, que siempre se llega en el análisis 1, ahí muy al final, pero las integrales impropias, en caso de que convergen, o sea, me puede dar un número finito, aunque yo integre entre 0 e infinito, y este es el caso. Si yo hago la integral entre 0 e infinito de esta función, me da 1, para cualquier constante alfa. Y esa constante alfa es la que identifica a esta distribución exponencial. X tiene una distribución exponencial, a veces se suele escribir exp. Acá en el apunte siempre pone la primera letra, solamente para identificar al modelo, y el valor que tengo que identificar, que es alfa, uno solo. Van a ver que después, bueno, vamos a ver la clase que viene, la vinculación que tiene la exponencial con Poisson, y en Poisson también era, o sea, esto no es casualidad que sea alfa, y en Poisson también era un único parámetro, y que era la misma letra alfa. También le decíamos lambda a veces. Yo hubiese puesto acá en la misma letra, creo que en Poisson dice lambda, pero bueno, tienen que ver uno con el otro. Bueno. Y después, una vez que uno tiene la función de densidad, uno puede obtener, haciendo la integral de esta, que es prácticamente inmediata, ahí con una pequeña sustitución, se obtiene que la primitiva de esto es menos e a la alfa por t. Lo integro entre 0 y x, y me da esta expresión. ¿Qué es esta expresión? Es la probabilidad acumulada, la F grande, hasta ese valor x. Entonces, uno,
en cierta forma lo que tiene más que acordarse, más que la función de densidad, es esta expresión. Porque a mí lo que me interesa después son las probabilidades. La función de densidad por sí sola no me da una probabilidad. Cuando la integro me da la probabilidad, que es esto que está acá. Entonces yo valorizo acá con un x cualquiera, y pongo un valor ahí a la x, y ya tengo la probabilidad acumulada, o sea, todo el área, hasta ese valor. Y acá está expresado algo que es muy útil muy práctico. Está ahí corriendo. No quiero correrlo así de golpe, pero eh, esta expresión es muy útil como muy práctica. ¿Qué pasa? O sea, este 1 menos es una cuestión de que me dio así cuando hago la integral. Cuando la evalúo en 0 me queda e a la 0 me da 1. Bueno, o sea, me dio así. No es que estoy haciendo el complemento de... Es la probabilidad acumulada hasta ese número x, o sea, de que la variable x sea menor o igual que ese número, es esto que está acá. Si yo ahora hago mayor a ese número, ahora le hago el complemento y le hago 1 menos. Cuando le hago 1 menos a esta expresión, se me va el 1. Y me termina quedando esto. Y es como más fácil todavía de acordarse que la probabilidad de que x sea mayor a un número cualquiera es e a la menos alfa por ese número. En el caso de la distribución exponencial. Si uno se acuerda de esto, ya está. O sea, para los cálculos es suficiente. Todo lo otro no hace falta saber. Probabilidad de que x sea mayor que un número. Porque después todo lo otro, es decir, si yo me acuerdo de esto, bueno, si tengo que hacer x menor, es 1 menos esto. Y si tengo que hacer entre dos números, bueno, tendré que restar las probabilidades que correspondan. Pero una vez que uno tiene lo acumulado o lo antiacumulado, esto se le llama lo antiacumulado. Y ya con eso puede hacer cualquier cálculo de probabilidad. Bueno, la función de densidad tiene esa forma, es exponencial. Y acá, por ejemplo, está para un ejemplo, con un alfa de 0,25, me dicen, bueno, la variable es la duración en año infusible. Es una variable con alfa igual a 0,25. Está graficada o sea, la distribución exponencial con ese alfa. Y aparte dice la probabilidad de que un fusible dure más de 2 años. O sea, que t sea mayor que 2. Y fíjense acá está aplicada esa fórmula que les decía, es e a la menos alfa por 2. E a la menos 0,05, e a la menos 0,5 que me da 0,6065. Así de sencillo también es el cálculo de la probabilidad esta que yo necesito. Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, menor a 2, hago 1 menos esto. Y ahí está marcada entonces la probabilidad. Y después si yo quiero entre 3 y 4, bueno, no es otra cosa que esto se puede usar siempre para cualquier variable. ¿Qué hago? Toda el área acumulada en 4 menos el área acumulada en 3. Como yo ya tengo una fórmula para las probabilidades acumuladas, que es eso que está ahí, lo acumulado en 4 menos lo acumulado en 3, y como después, bueno, una vez que también lo puedo hacer como con la antiacumulada. Lo mayor a 3 menos lo mayor a 4, bueno, fíjense que termina quedando esa expresión. La probabilidad mayor a 3 menos la mayor a 4. 0,1045, el área esa que está marcada entre 3 y 4. Y después, yo antes había pasado medio largo un ítem que había de la uniforme, que es muy parecido. Nosotros en muchos casos vamos a trabajar en las variables continuas más que nada.
por ejemplo, calculamos una probabilidad y en algunos casos, al revés, queremos saber qué valor acumula tal probabilidad. Por ejemplo, acá me dice, yo quiero saber qué valor, acá dice, ¿a qué hora de salir de su casa para tener una probabilidad de 0,8 de alcanzar el tren? O sea, si yo quiero una probabilidad de 0,8, ¿cuánto vale ese número T0 que está ahí abajo? Bien, al revés. Tengo la probabilidad que acumula, quiero ese número. Bueno, en cada modelo habrá que expresar ese 0,8, es decir, ¿cómo calculo la probabilidad acumulada hasta T0? Bueno, la uniforme era T0 menos 20 sobre B menos A, sobre 5. Eso lo igualo a 0,8 y de ahí despejo T0. En la exponencial también se presenta acá un problema similar donde me dice el fabricante quiere reponer a lo sumo 2% de los fusibles dentro del tiempo de garantía. ¿Qué tiempo de garantía tengo que ofrecer? Tiene que ofrecer el fabricante. Entonces, lo que me está diciendo es, quiero un valor ahí que acumule una probabilidad de 0,02. O sea, acá está graficado un pedacito de la exponencial porque tiene una probabilidad chiquitita ahí al principio de 0,02. ¿Qué valor acumula esa probabilidad? Bien, o sea, el mismo problema que veíamos recién en la uniforme. Y entonces siempre lo que uno hace es igualar la expresión de la probabilidad acumulada a 0,02. En la exponencial recién veíamos que la probabilidad acumulada era 1 menos e a la menos alfa, 0,25 en este caso, por T0. Y de ahí entonces puedo despejar T0. Bueno, una ecuación ahí con una exponencial, se aplicará el logaritmo y se despejará T0, ahí, que me da 0,0808. Bueno, ese valor que está ahí, para esta variable era años, así que será 0,08 años el tiempo de garantía. Un mes. Bueno, media corta quedó ahí la garantía. Pero bueno, para esta función de densidad, si yo quiero esa probabilidad de 0,02, tengo que marcar ahí un valor de 0,08 años. Y por ejemplo, bueno, lo último para la exponencial que vamos a ver por hoy es que si tengo fórmulas entonces para la esperanza y la varianza, en todos los modelos vamos a tener fórmula para la esperanza y la varianza, como pasaba en las discretas. Y fíjense que es la inversa de alfa, directamente. O sea, ya todo este cálculo que no tenemos que hacer, toda esa integral impropia, 1 sobre alfa. Y la varianza, 1 sobre alfa cuadrado. Quiere decir que el desvío estándar también va a ser 1 sobre alfa. Así que acá, por ejemplo, en este caso que alfa valía 0,25, el promedio va a ser 4. La esperanza de esta variable t, que estábamos trabajando acá, esta variable t, con distribución exponencial con parámetro 0,25, su esperanza de t es 4. O sea, 1 sobre 0,25 que es 4. ¿Bien? Así que bueno, si yo graficar acá esta función de densidad, lo que pasa es que está cortada acá, ¿no es cierto? Porque esta se va hasta el infinito. Pero su promedio estaría acá en 4. 4 es la esperanza de esta variable. Así que, un poco entonces, marcando algunas cosas importantes de este capítulo, o sea, cada modelo, básicamente, o sea, no es importante tanto las cuentas en sí, sino saber cómo es el modelo, ¿no es cierto?, qué características tiene. El uniforme es simétrico porque una constante, este es asimétrico porque es exponencial. Los valores que puede tomar la variable, bueno,
y tenemos las fórmulas para las esperanzas y el desvío estándar, como en este caso entonces la esperanza era 4, que es el promedio. En la uniforme la esperanza es el punto medio. Y siempre una fórmula para cálculo de las probabilidades, para no estar haciendo la integral. Ya uno, como acá hacíamos la exponencial, quiero la probabilidad mayor a 2, ya directamente es p a la menos alfa por 2. Entonces, un poco ya uno después puede obtener cualquier otra probabilidad que uno quiera directamente con esa forma.